transferencia de tecnología. Entonces, podemos olvidarnos de soberanía, a veces respeta más la soberanía, pero la solución... ¿Se escucha? Hola. No. Tengo apagado, parece. Hola. Sí. Bueno, le concreto la contestación. No es un tema de soberanía. El tema de la tecnología no tiene fronteras. Y siempre se habla de soberanía cuando se afecta la frontera territorial de un país, sea esta horizontal o vertical. Ya voy a entrar a la parte diplomática. Entonces, tecnología es transparente. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo puedo solucionar esa preocupación? Exigiendo a las concesionarias un plan de transferencia de tecnología. Desarrollemos entonces, aquí hay una buena capacidad, aquí en la UPSE, en la SPOL, en la Politécnica Nacional, hay personal idóneo para poder receptar esa transferencia de tecnología. Algo que se olvida muchas veces en estos procesos. Eso se puede incluir, entonces un plan de transferencia de tecnología. Precisamente ese es un punto importantísimo que acaba de decir el doctor Villao. No mezclemos las cosas, no nos asustemos por el tema de soberanía. Una vez que hagamos la carretera donde vamos a circular los bits, ya la carretera se vuelve internacional. Pero la información hay que tener mucho cuidado de cómo la manejamos. Y hemos visto la presentación de Huawei donde realmente se abren todos los campos, se automatizan muchísimos procesos, ¿ya? Pero entonces, sí es cierto, tenemos que preocuparnos un poco más de cuidar la información. Pero no estemos atados al miedo, estemos atados más bien al reto que nos está poniendo esta tecnología. Porque si vamos a actuar por el miedo, no quisiera ni sentarme en esta silla, ¿ya? Pero en cambio, eso, la innovación, los beneficios que nos trae esa innovación, eso es lo que debe movernos, ¿ya? Y eso es lo que nos tiene donde estamos ahora respecto del tema tecnológico. Así es que, por favor, abramos nuestras mentes y entremos sin miedo a ellas. ¿Ok? Y me permito tomar de rebote las excelentes opiniones de nuestros maestros. Bueno, justamente eso, 30 años de concesiones y ni el regulador sabe todo sobre lo que da la información de las concesiones. Y menos nosotros, la ciudadanía. Por eso es que, como bien los dicen, hay que prepararse, destacando los indicadores de aquella información, la más relevante, hacer nuestros modelos que nos interesan y que esa información vaya alimentando la Big Data. Y esa Big Data es territorio para la investigación. Y ahí no entran solo telecomunicaciones, abogados, ingenieros, economistas, gente contable, gente de biología, en fin. La tecnología afecta a todo el entorno humano y todo el entorno humano es un territorio de investigación. Gracias. Muchas gracias a los panelistas por sus respuestas. Aplaudamos. Hay otra pregunta. Indique por favor a quién va dirigida y haga su pregunta. Pues, buenos días. ¿Podría ser al primer ponente? Bueno, con respecto a mi pregunta, es cómo pueden las empresas de telecomunicaciones garantizar la seguridad de los datos transmitidos a través de redes 5G. Considerando así el volumen de dispositivos conectados. De igual manera, cómo estas empresas pueden equilibrar la innovación con la estabilidad financiera en tiempos de incertidumbres. Bien, en el primer tema, el tema seguridad. Bien, aquí tenemos que hablar también de que existen, y no podemos negarlo, los famosos hackers, ¿verdad?, que se meten a rastrear la información. Y se meten no solo a rastrearla, sino a robar información. Entonces, sí es cierto que todas las empresas de telecomunicaciones, y muy especialmente estas empresas celulares con la última tecnología, tienen que tomar
todas las medidas que permitan y que garanticen que la información va de extremo a extremo con todas las seguridades del caso. Eso implica también no el desarrollo, no solamente el desarrollo en tecnologías inalámbricas, sino también el desarrollo en el proceso de el tratamiento de los datos que circulan básicamente en ruteadores, en switches, en fin, en todos los elementos tecnológicos del proceso, para evitar precisamente aquellos inconvenientes. Recuerden que ya hay resoluciones del Arcotel que han pedido a los proveedores de Internet el bloqueo de ciertas IP y de ciertas páginas web porque están precisamente operando de una manera no legal. Eso por ese lado. ¿Cuál era la segunda pregunta que me olvidé? El impacto económico. Obviamente, veámoslo desde el punto de vista positivo, lo acabamos de ver en la charla del ingeniero de Huawei. Ya el impacto económico que una tecnología 5G nos brinda es espectacular. Pongámonos a pensar en toda la automatización de todos los procesos. Fíjense que se ha hablado hasta incluso de operaciones quirúrgicas hechas a control remoto. Entonces, y les cuento que eso ya está funcionando, incluso aquí en el Ecuador. Tengo una sobrina que es cirujana cardiológica y ella hace eso. Así es que, de manera que eso ya se está viviendo y eso ayuda tremendamente en la optimización de todos los procesos y por tanto en el rendimiento económico, porque entonces estamos evitando gastos innecesarios, lo cual aumenta los beneficios. Para complementar un poco la respuesta, recordemos que no son nuevos los delitos informáticos. Tenemos varios delitos informáticos reconocidos y que estos aquí pues, llevan o conllevan una pena. La aplicación de la tecnología 5G lo que va a hacer es aumentar la transferencia de información. Entonces, al tener un avance, al hacer un poco más grande la vía, al poder conllevar más información en menor tiempo posible, con menor latencia, esto de aquí lo que va a dar paso, obviamente, va a ser a delitos más rápidos también. Es decir, la tecnología avanza y como tal también avanzan los delitos y avanza también la forma en la que tenemos que tratar de contenerlos o de preverlos para poder sancionarlos. Recordemos que siempre dicen echar la ley a la trampa. Esto no es la excepción. Si abrimos la tecnología, si aumentamos la transferencia, no va a ser difícil que los delitos pues lleguen a afectarnos a todos. Pero por esto justamente los proveedores de servicios celulares, de tecnologías, tienen que estar prestas a actualizarse para poder así cubrir o prevenir que estos delitos pues nos afecten. De allí lo del avance de los beneficios económicos, como ya lo del doctor. Imaginen operaciones hechas un cirujano de China. Hola. Un doctor en China que pueda operar a una persona que se encuentre en Guayaquil, por ejemplo. Sería fantástico. Los costos que evitaría, los gastos serían completamente disminuidos, y esto gracias a la tecnología. Entonces no veamos la tecnología como algo malo, por el contrario, que podamos
tener una amplitud, que podamos tener un aumento de estas transferencias, de estos datos, es totalmente beneficioso. Otro recurso o otra manera que se le está dando a estos recursos, incluso desde lo más bajo, es en la simple entrega de courier, sistematizar algo tan sencillo como la entrega de paquetería. Es un beneficio que parece pequeño, pero el costo a largo plazo es bastante alto. El beneficio obviamente que van a aprovechar las empresas y también las personas que reciben estos servicios. Ok, y tenemos también a uno de los ponentes, el ingeniero Guamán, que también quiere responder. Audio. Bien, muchas gracias. Bueno, un poquito de la pregunta anterior quería dar un criterio muy rápido. Hablábamos, o la consulta iba en línea de la soberanía digital. Yo creo que más que la soberanía digital, lo que debería preocuparnos ahora es la brecha digital que tenemos con los países del primer mundo, digámoslo así. Y yo sí creo, también coincido con lo que indicaba el doctor Villao y César, tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? Y el primer paso justamente es avanzar en este tema de proveer el marco regulatorio para que las redes 5G sean una realidad, porque esto nos va, como digo, a esta brecha digital a hacerla un poco más pequeña, y en base a eso, con la información que se colecte ya en las redes 5G, pues crear y desarrollar nuevos proyectos y nuevas soluciones adaptadas a la realidad de Ecuador y que puedan ser exportadas a nivel internacional. Otro tema importante que mencionaron en una consulta fue la seguridad de la información. Ahí sí permítanme comentarles que esta preocupación no es local, es una preocupación mundial, y en ese sentido, como Huawei, sí estamos también contribuyendo en el desarrollo de hardware, inclusive que desde la concepción viene ya con características de protección de la información, ya en donde a través de inteligencia artificial el mismo hardware ya tiene ciertos algoritmos precargados que vienen ya quemados, digamos, en la tarjeta madre, que finalmente lo que hacen es tratar de protegernos, pero al final del día el tema de seguridad de la información sí tiene que ser chequeado y consultado y también regulado a nivel local. ¿Okay? Y el impacto económico finalmente sí, efectivamente, como indicaba César, es bastante grande. Yo creo que a este punto, más allá de dejarnos quizás llevar por el miedo, lo que debemos dejarnos llevar por la ilusión y por la emoción de que estas nuevas tecnologías nos pueden brindar un impacto completamente positivo. Okay, gracias a todos los ponentes por sus respuestas. Hay otra pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. A ver, tengo dos preguntas. Una, en realidad son para todos, pero por ejemplo la primera podría ser un poco más específica para Edison, asociada con el tema del uso de la banda de 6 GHz para 5G. ¿Cuál es la postura de los fabricantes, en este caso de Huawei, con respecto al uso de la banda de 6 GHz? Si debe ser compartida con Wi-Fi 6 o si en su defecto podría ser Wi-Fi 6 completamente utilizado en 6 GHz sin incluir a 5G dentro de esa banda. Esa es la pregunta número uno, no sé si quedó clara la pregunta. Y la pregunta número dos, también nuevamente es para todos, quizás un poco más para Marlon. Me gustaría saber cuál es su postura, su criterio respecto al tema de la valoración del otorgamiento de títulos habilitantes y del espectro radioeléctrico para las operadoras. Ahorita estamos precisamente en el proceso de renovación y existe una tendencia a que dicha valoración o dicha concesión se efectúe de una manera que le llaman híbrida, donde una parte de la valoración se cancela y otra parte se cancela con obligaciones de hacer u obligaciones del servicio. La pregunta es, ¿lo ven desde la perspectiva de legalidad factible que efectivamente una parte del valor de la concesión se dé a través de obligaciones de hacer u obligaciones de servicio? Y si existen precedentes a nivel regional donde se ha efectuado este tipo de mecanismo para valorar el espectro. Esas son las dos preguntas. Primero Edison, me imagino, por lo de 6 GHz. Sí, gracias Miguel por la consulta. Sí, como bien indicas, hay, al momento actual hay dos posturas, digamos, en la banda de 6 GHz. Por una parte, tenemos quienes defienden justamente que la banda de 6 GHz se dedique a la parte Wi-Fi
Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7, y otra tendencia que lo que indica es que se use esta banda de 6 GHz para lo que son servicios de 5G y 6G inclusive a futuro. Realmente no se puede o no podemos dar una postura 100% rígida. Se tiene que analizar precisamente caso por caso, país por país. Sin embargo, lo que sí se tiene que tener en cuenta es que al hablar de dedicar, por ejemplo, pongamos en el escenario en los dos extremos, si dedicamos la banda de 6 GHz únicamente a Wi-Fi, estamos como país perdiendo quizás una fuente de recursos. ¿Una fuente de recursos en qué sentido? Lo que comentabas hace un rato. Una vez que se concesione esto de aquí, al ser Wi-Fi normalmente representa 0 ingresos para el país, mientras que si se concesiona en el otro extremo, 100% para la banda o para los servicios móviles, en cambio va a representar un 100% de acceso o de ingresos al país como tal. Vamos un pasito más allá. ¿Qué pasa? Imaginemos que estamos nuevamente en el lado de que todo es Wi-Fi. Wi-Fi per se lo que va a permitir es que el común de la gente pueda accesar a la red, digamos, a Internet como tal, y navegar, ver contenidos y demás. ¿Ok? ¿Quiénes nos proveen contenidos y quiénes nos permiten navegar principalmente? Los OTTs. ¿Estos OTTs finalmente son ecuatorianos o son extranjeros? Lo dejo ahí sobre la mesa. Vamos al otro extremo. En ese mismo sentido, si todo lo concesionamos o lo dedicamos para un espectro concesionado como tal, ¿qué es lo que pasaría? Ok, al concesionar, obviamente, si una proveedora de servicios lo concesiona, está invirtiendo dinero que va a ir al heraldo público y finalmente también va a invertir en infraestructura para montar el equipamiento para usar eso que ya adquirió, esa banda que ya rentó. Entonces va a ser un doble, digamos, un ingreso directo para el Estado más un ingreso, digamos, indirecto en cuanto a generación de empleo y demás. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista económico, yo creo que está muy clara la respuesta, y si lo vemos en cambio desde el punto de vista de acceso o de querer quizás cerrar esta brecha tecnológica, quizás sea la otra respuesta. Muy bien, gracias por la pregunta. A ver, yo parto con una propuesta que ha sido presentada al presidente Lasso y luego ahora el presidente Daniel Noboa, sus ministros de Arcotel. Parto de un principio: cuentas claras, chocolate espeso. El espectro, ¿cómo se lo valora? Síganlo haciendo como lo están haciendo. El espectro es la carretera, pero el negocio, ¿cuál es? La cantidad de dinero que ingreses en el negocio. Son dos cosas distintas. Si queremos ser coherentes y respetarnos y respetar con honestidad las cosas, partamos las reglas que tenemos. La Constitución lo dice claro, más allá de que haya esa dicotomía, a ver, eso no es un espectro, es renovable o no. La Constitución establece que el Estado participará. Por lo tanto, busquemos cómo va a participar el Estado, porque el Estado tiene sus propios problemas. Ahí es cuando entra Nash. ¿Cuáles son los problemas del Estado? El día está por quebrar, hay muchachos que no tienen propósito, se hacen gatilleros, no hay educación, o sea, estamos bien mal. Y que nos vengan a decir que hay que bajarle a las operadoras y no participar del negocio para que ellas traigan telecomunicaciones para llevar telecomunicaciones a los pobres y sigamos como estamos. Y que ellas, ¿qué van a hacer? Hospitales, ¿qué van a hacer? Escuelas, ¿qué van a hacer? Investigación. Ellas tienen que hacer lo que tienen que hacer para lo que se las contrate. ¿Qué les parece si yo les digo lo siguiente, en conversación con Alberto Ajic, que estuve con él? Dice, yo no concesionaría la roja con blanco. Yo contrato un operador internacional, significa un gerente, para que no haya corrupción ni faltas de tecnología, y me voy con esa empresa que genera 1.100 millones anuales aproximadamente actualmente, y me voy a la bolsa de Nueva York y tengo 2.000 millones de flujos. Es decir, hay que ser inteligentes. Yo pregunto, ¿la inteligencia que ponemos en los negocios propios, eso y más en los negocios ajenos? Porque Bukele dice la plata que se roban alcanza. Yo digo, la plata se respeta, la plata ajena se respeta. Entonces el Estado debe ser inteligente y decir, ¿cómo quieres el espectro baratito? Ok, tú vas a los fierros, yo bajo el espectro, ¿y cómo queda el negocio? ¿Qué necesitas tú para incentivarte? Y yo, ¿qué necesito para incentivarme? Y en eso buscar los equilibrios. Y para eso hay que hacer los indicadores. Entonces, ¿cuáles son los indicadores del Estado? Sociológicos, socioeconómicos, de salud. ¿Y cuáles son los indicadores de los operadores? La tasa interna de retorno, su competencia, su portafolio. Pero aquí somos socios del negocio. Y si tenemos una ley y la Constitución, tenemos que empezar respetándola. Y ahí hay que ser creativos. Por eso la invitación, ingresen y hagamos un modelo de control con indicadores para que cuentas claras,
chocolate espeso. Cuentas claras mantienen amistades. Muchas gracias. Voy a referirme primero a ese último planteamiento que se está haciendo en la ciudadanía, que una parte sea pagable y la otra sea en prestación de servicio. Yo no estoy tan de acuerdo con esa posición, porque ya es una obligación del operador dar el servicio universal. No puede desarrollar por falta de tiempo, pero es una obligación que tiene que estar contemplado en el plan de expansión. Es una obligación. Entonces, eso es parte de la concesión. Yo también coincido de que el Estado debe participar de las utilidades de las empresas. Ahí tengo que ver, y eso hubo una reforma del reglamento general a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y fue no hace mucho, fue en el gobierno pasado, y eso fue el día 19 de julio del 2021, donde se define el concepto de valores, se define en esta reforma el concepto de valores facturados y valores cobrados, ¿no? Lo amplía muy bien. ¿Qué se consideran como valores facturados? No solamente los ingresos del servicio del servicio de móvil avanzado, sino también de los ingresos por interconexión. Es interesante ver las reformas que ha habido en el Reglamento General de la Ley, y también fue reformada la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, no como un producto directo de una reforma a la ley, sino insertada en la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. Ahí hay reformas también que, como digo, es interesante hacer otro evento para poder discutir estas nuevas reformas a la ley. Y esto es muy, muy reciente. Esto fue publicado en el Registro Oficial número 245 del 7 de febrero del 2023. Entonces son productos que vale la pena en algún evento discutir, ¿no? Las reformas al Reglamento General, a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y a la propia LOT. Yo les tenía preparada una idea referente también a esta pregunta, y permítame leer un poco lo que tenía preparado, referente a la valoración del espectro. Creo que es un punto de mucha preocupación. Y yo había escrito lo siguiente: es fundamental establecer previamente la valoración del espectro radioeléctrico en dólares por megahertz, por población y por año. Y hago una reflexión. La fijación adecuada de precios del espectro radioeléctrico puede ayudar a mejorar el bienestar social. Eso dice la Carta Magna. O sea, los servicios de telecomunicaciones tienen que ayudar al bienestar social. Y entonces aquí también viene una reflexión. Es conveniente encontrar un punto de equilibrio de valoración del espectro radioeléctrico mediante el cual se consiga aumentar los ingresos para el sector público, al mismo tiempo que se procure tener un servicio con precios asequibles para el consumidor y mayor expansión de la red para alcanzar los objetivos de reducción de la brecha digital. Es un pensamiento que se los quiero poner a consideración. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ya por el tiempo, y estamos pasados del tiempo, un anuncio importante que hacer. El decano de la facultad, va a dar por terminado. Sí. Muchísimas gracias a todos los ponentes.